presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Bueno, en este día quiero adorar al Señor Jesús junto a ustedes. Adorémosle al Señor. Al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias al Señor Jesús por esta oportunidad que Él nos da en este día de adorarle y glorificarle a su santo nombre. Realmente para mí personalmente es de suma alegría el poder compartir con ustedes la palabra del Señor Jesús. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Job. El libro de Job. Vamos a escudriñar Job capítulo 1 y vamos a conversar acerca de este personaje que sé que Dios tiene algo especial en la vida de cada uno de nosotros a través de la palabra del Señor Jesús. Habla acerca de las calamidades de Job. Creo que todos hemos en algún momento escuchado esta historia y la hemos, e incluso como maestro la hemos enseñado, hemos visto todos sus pormenores. Pero qué bueno que hoy el Señor Jesús nos quiere hablar nuevamente a través de este pasaje bíblico, ¿verdad? Dice la palabra del Señor Jesús, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job, y le dijeron: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra del Señor Jesús es tan clara y nos menciona esta historia. Para recordarnos su fidelidad. Vamos a orar al Señor Jesús para que Él sea hablando a nuestra vida conforme a su propósito y a la necesidad de cada corazón. Señor Jesucristo, en este momento te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones. Tú conoces la necesidad por la cual cada uno de nosotros está pasando, Señor. Tú conoces, Señor, cómo está nuestro corazón. Y hoy sé que tú quieres hablar a una alma necesitada, a una persona que está pasando tal vez por esto. Tú seas, Señor Jesús, hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo. Job, un personaje muy reconocido por algunos de nosotros y se ha tratado muchas veces de este personaje. Y hoy quiero recordar la historia de Job, ¿verdad? Hemos leído este primer capítulo de Job, en donde menciona cuál fue la situación que pasó Job, y por lo cual durante todo este libro de Job, vemos su vida y todo lo que pasó luego de esta parte de su vida, de esta situación en la que se encontró Job. Si bien es cierto, Job, un personaje que hemos aprendido que es un ícono, por decirlo así, de la piedad, de la santidad, de la devoción a Dios, y un ejemplo a seguir. Pero dentro de su vida y del problema que vivió, que el Señor Jesús le permitió a Satanás, en este caso, que utilice su vida como ejemplo como ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, Él sufrió todas estas calamidades. Así como usted y yo pudiéramos estar sufriendo alguna, tal vez no precisamente de estas calamidades en específico, pero sí alguna calamidad, sea doméstica, sea económica, sea familiar, sea de salud. No sé cómo usted esté pasando esta cuarentena, cómo la ha pasado. Lo que sí sé es que el mismo Dios
el mismo Dios que permitió que a Job el enemigo lo probara, ¿verdad? Como al oro, ese mismo Dios es el que está con nosotros, que seguramente tiene un propósito en cada circunstancia de nuestra vida. Hoy tal vez puede ser usted el que está pasando esta situación, así como la pasó Job. Pero siempre no preguntemos tal vez al Señor Jesús, o no cuestionemos al Señor Jesús, que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sino más bien ponernos a meditar y consultarle a Dios cuál es la finalidad por la cual estamos pasando eso, ¿verdad? Y la palabra del Señor con Job en esta historia menciona algo muy importante, ¿verdad? Muy importante. Si nos vamos allá al versículo número 22, que ya es cuando termina toda termina de nombrar todo lo que le sucedió a Job. El versículo 22 del capítulo 1 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero aquí quiero hacer énfasis en que en este versículo 22 menciona: en todo esto no pecó Job. Pero sin embargo, si nos vamos al siguiente capítulo, el versículo 10 dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. Esto fue cuando la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero al final menciona casi que la misma frase que en el versículo 22 y dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Agrega esa parte, con sus labios, ¿verdad? No sé, pero al leer los siguientes capítulos de Job, vemos que Job, como cualquier otro ser humano, que pienso yo que al momento de pasar una dificultad, una situación difícil en nuestra vida, a veces llega esa duda, tal vez llega esa inconformidad con Dios, que por qué nos está sucediendo estas cosas, ¿verdad? En el capítulo 3 menciona que Job maldice el día en que nació. ¿En qué circunstancias una persona empieza a maldecir el día en que nació? Sino solamente cuando realmente está enojado, cuando realmente no está de acuerdo con lo que le está pasando. Ahí una persona tiende a maldecir hasta el día en que nació. Y esto es lo que le pasó a Job. Imagínense que a pesar de que no pecó Job con sus labios, pero sin embargo maldijo el día en que nació. Estaba tan enojado, me imagino. Póngase usted en los zapatos de Job. Póngase usted en la vida de Job, en la situación en la que él estaba pasando en ese momento. Creo que a cualquiera de nosotros nos hubiese pasado lo mismo. Él empezó a no querer estar vivo, a pensar que la vida lo había tratado tan mal que ni siquiera se merecía haber nacido. Imagínense. Y al final del capítulo 2 menciona 3 personajes, 3 amigos de Job, que eran Elifaz temanita, Bildad suita y Zoar namatita. Eso menciona el versículo 11. Luego que oyeron todo este mal, estos 3 personajes, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, en este caso de Job, y para consolarle a Job, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Imagínense, los amigos de lejos, desde lejos, no lo conocieron. ¿En qué situación más difícil ha de haber estado Job que los amigos se condolieron de él? O
sea, tanto así que llegaron a rasgar sus vestidos, esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron con él en tierra por 7 días. Ha de haber sido tan difícil la situación que estaba pasando Job, que hasta los amigos tuvieron compasión de él, ¿verdad? Porque veían que el dolor de él era muy grande. No sé a cuántos les ha pasado, pero en esos momentos difíciles siempre ha llegado alguien que nos ha consolado. Siempre ha estado ahí presto alguien para poder darnos una palabra de aliento. Y yo pienso que siempre es Dios a través de alguien que busca la manera de consolarnos presencialmente. O sea, Dios puede estar presencialmente dentro de nuestros problemas. Y yo sé que usted y yo lo hemos sentido en algún momento. Y esto es lo que nos representa esta historia grande que viene aquí. Y los demás capítulos, para no alargarnos mucho, los demás capítulos mencionan qué pasó de ahí en adelante con Job, que a pesar de que no pecó con sus labios, pero sin embargo la situación difícil por la que pasó, como cualquier situación que nosotros pasemos aquí en esta vida, nos hace desistir muchas veces. Y una de las palabras que está en capítulo 4, versículo 5, en donde Elifaz reprende a Job. Elifaz era uno de los amigos de Job. Y una de las palabras que menciona este capítulo es el desaliento que sentía Job. O sea, estaba tan desalentado, y yo no sé si a usted le ha llegado este desaliento a su vida en algún momento. El desaliento de saber que a pesar de que es cristiano usted, a pesar de que trata de hacer las cosas bien, llegan las dificultades, llegan los problemas. Y le tengo que decir que eso es normal, porque en toda la vida de un cristiano tiene que pasar. Dice la palabra del Señor: sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente sucede en la vida de cada cristiano. Sufrimos penalidades, a pesar de que no son eternas, pero sin embargo Dios siempre está presente en esas penalidades, en esos problemas, ¿verdad? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, le dijo Elifaz, reprendiéndolo, porque ya Job ya estaba demasiado desalentado, demasiado perturbado. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Eso le mencionó Elifaz, reprendiéndole y haciéndole notar que el Dios en el que él había creído, él también estaba con él. O sea, que debería tener confianza en Dios. Y la esperanza de la integridad, en tener esa esperanza en los caminos del Señor Jesús. Y muchas veces así empezamos a cavilar nosotros. Así como lo hizo Job también. Y tuvo que haber alguien que lo ponga en su sitio de alguna manera, por decirlo. Y gracias a Dios por esas personas que están ahí pendientes. Imagínense que el capítulo 6, de tanto y tanto que lo reprendían a él por las actitudes que tenía y por la desolación y por el desaliento, Job empieza a reprochar la actitud de sus amigos. O sea, como que no le parecía que lo estén reprochando, ¿verdad? Que lo estén retando, por decirlo de alguna manera. No siempre a nosotros nos cae bien un regaño, ¿verdad? Y a veces decimos, ya no te metas en mi vida, ya déjame a mí, y si me muero, me muero. Pero no es así, querido hermano, no es así. Nosotros siempre Dios tiene algo preparado o a alguien preparado, ¿verdad? Job se queja contra Dios en el capítulo 16 y empieza a ver la prosperidad del resto y empieza a pensar que ya él no tiene solución, o sea que ya se terminó su vida por completo y ya él no va a prosperar nunca jamás.
Y eso menciona en el capítulo 21. Ahí en su título dice: Job afirma que los malos prosperan. Job lamenta su condición en el capítulo 11. ¿Verdad? Job se queja. O sea, es verdad que él no pecó contra Dios, pero sin embargo, de alguna manera la palabra de Dios nos está diciendo que él se quejó, que él se lamentó, que él vio la prosperidad de los otros, empezó a compararse con lo que él le pasó a lo que estaban viviendo en este caso los inicuos, los malos, ¿verdad? Y todo esto viene a nuestra vida, pensar que nosotros estamos haciendo bien las cosas, pero sin embargo ocurren situaciones difíciles que te desalientan. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, no te desalientes, querido maestro. No te desalientes, querido hermano, que Dios tiene un propósito para la vida tuya y para mi vida. Yo sé que el Señor Jesús está hablando con alguien en este momento. Y esto no se queda así. Jehová Jehová convence a Job de su ignorancia, dice. O sea, ya el Señor empezó a ver que Job estaba diciendo cosas que no eran así. Y lo empezó a convencer a Job. Jehová convence a Job de su ignorancia, dice en los siguientes capítulos, ¿verdad? Es un sinnúmero de cosas que pasa a Job. Y en el capítulo 29 dice: Job recuerda su felicidad anterior. Empezó a ver lo que él tenía antes. Empezó a retroceder en su mente. Dice, volvió Job, en el capítulo 29, volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. O sea, Job empieza a recordar todas estas cosas. Como muchas veces nosotros, a veces en la prosperidad estamos muy bien, pero ya cuando viene la escasez, empezamos a cavilar en nuestros pensamientos y en la confianza en que tenemos en Dios. Pero si yo antes era así, si antes tenía trabajo, si antes había todo, teníamos comida en la casa, la nevera estaba llena, a mis hijos no le faltaba nada. Y en fin, empezamos a recordar. Como también Job lamentó la desdicha actual en la que él se encontraba, en el capítulo 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre la gente y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro. No detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Era tal su desdicha que empezó a lamentarse Job. Empezó a lamentarse, a pesar de que él no pecó con sus labios, pero empezó a lamentar su situación. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esta situación de lamentarnos a veces?
Pero querido maestro, querido hermano, yo le digo que la vida de Job o la situación de Job no quedó ahí, sino que llegó a un final en donde él se restauró por completo. Y el Señor Jesús le dio el doble de lo que había tenido. Y la paciencia de él, a pesar de que sí se impacientó, pero nuevamente retomó y empezó a pedir justificación y confesó, como lo dice la palabra del Señor ahí en Job 42. En el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Eso era lo que anhelaba. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo otros 7 hijos y 3 hijas más. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Querido maestro, querido hermano, yo quiero decirle que el Señor Jesús siempre está en el momento indicado. Y hoy quiero invitarle a confiar en Él. Hoy quiero invitarlo a confiar en el poder sobrenatural en el que creímos en el principio. El mismo Dios de Job está con nosotros. Y hoy quiero decirle que a pesar de la dificultad económica, de salud, de trabajo, familiar, no hay ningún problema imposible para nuestro Dios. Hoy Él quiere decirte, deja todo en mis manos. Deja todo en mis manos, absolutamente todo en mis manos. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones y quieres que alguien, Señor Jesús, confíe aún más de lo que está confiando ahora en ti, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor. Multiplícale la fuerza y afianza su firmeza, su confianza en ti. Tu misericordia, Señor Jesús, se extiende, Señor. Que tus brazos se extiendan con mucha misericordia en la vida de cada uno de nuestros maestros de escuela dominical, de nuestros hermanos que nos están escuchando. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos.